Estamos en comunicación vía Skype con Susana Rafali, nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria venezolana, una autoridad en la materia. Muy buenas tardes, Susana. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes por el espacio. Susana, ¿cuál es tu primera análisis de esta idea de Maduro? No, esto, yo casi que me muero de la vergüenza de tener que explicar esto. Yo iba a hacer toda una serie de razonamientos técnicos por las redes de por qué esto es un despropósito, pero me dio verdaderamente vergüenza y me parece que es una pérdida de tiempo, porque esto no es la primera vez. Ya instalaron gallineros verticales en espacios públicos de las ciudades de Venezuela y no funcionó. Ya se han comprometido los altos políticos hasta visualmente con cabras en su casa a producir animales menores y eso ha sido un fracaso. Han fracasado las cabras, han fracasado los conejos, han fracasado los gallineros verticales, han fracasado los huertos, porque es que no puede fracasar, o sea, es que no puede tener éxito una estrategia para aumentar la oferta alimentaria en espacios pequeños, bajo el control de la ciudadanía, que es la titular del derecho a la alimentación. Si el garante del derecho a la alimentación en el país no ha podido hacerlo bien él mismo en todo el sector agroalimentario nacional. Entonces, ¿cómo es posible que se le pida a unos estudiantes que pongan estos gallineros y que no tienen excusas para hacerlo, cuando quien debió hacerlo con el sistema y el sector agroalimentario del país no nos ha dado la primera excusa? Hay una transferencia de responsabilidades del Estado a los ciudadanos. Por supuesto, sin ningún tipo de excusa, sin ningún tipo de asumir el principio de la responsabilidad de todo Estado de Derecho, de que nos explique por qué acabó con la producción nacional desde el 2010 para acá, como lo reportan no solo nosotros dentro del propio país, lo reporta la FAO. La FAO, que ha sido una agencia que incluso los ha premiado en ocasiones anteriores, dice que el aumento de los venezolanos en situación de hambre es incesante desde el año 2012. Entonces, como un garante que no ha podido con el propio sector y su propia responsabilidad le va a pedir esto a unos estudiantes, además del riesgo sanitario que tiene esto, cuando menos una toxoplasmosis en escuelas venezolanas que están hasta sin agua. Además, el rendimiento de la carne de gallina es pobrísimo y nadie se le cree a Maduro que él está criando nada en ningún gallinero, en ninguna parte de ninguna de sus casas. Claro. Es una burla, Susana, esto. al día de hoy, ¿cuál es la estadística, la información que se tiene, lo máximo posible en términos de confiabilidad, en temas de nutrición y hambre en Venezuela? Bueno, en términos de confiabilidad, te repito, porque además es una agencia que se jacta de no estar politizada, la Organización de las Naciones Unidas para los Asuntos de Alimentación y Agricultura ha mantenido en los últimos 2 años a Venezuela en una alta alerta en cuanto al escenario de inseguridad alimentaria. La estimación de la FAO es que están en situación de hambre actualmente unos 7 millones de venezolanos, un 21% de la población del país, y este cálculo lo hacen dividiendo la oferta alimentaria posible a la nación por el número de venezolanos que somos, y si eso se repartiera en partes iguales quedaría esta millonada de gente sin poder comer. Hoy en día te puedo dar otra estimación, todos nuestros grupos económicos calculan cuál es el poder adquisitivo alimentario del salario mínimo oficial y es de 1.8%. O sea, con el salario mínimo oficial actualmente en Venezuela, oficial, aprobado por el propio gabinete, puedes comprar 6 huevos. Entonces, estamos hablando de una inseguridad alimentaria plena. Y finalmente el reporte de los gremios productivos del país, Venezuela en su capacidad nacional de autoabastecerse está reducida al 15%. Es decir, estamos en capacidad de producir solo el 15% de lo que necesitamos para comer, y lo otro que se venía llenando con importaciones, de las que además
hubo un enriquecimiento ilícito y se armó una red de crimen organizado para abastecer con importaciones ilícitas. Las importaciones para el programa alimentario oficial se han reducido en un 58% aproximadamente. Así que verdaderamente hay un gap, hay una brecha enorme. Y si ahora mismo subieran el salario mínimo oficial al menos a $3 diarios, ahora es $2 al día, perdón, $2 al mes, no alcanzaría el inventario de alimentos para abastecer a la población. Así que la situación es dramática. Susana, Y eso ¿cuándo se produce, porque vos hablás de 2010, cuándo se produce el colapso de la industria alimentaria y en qué contexto se produce? ¿Es el Estado que avanza sobre la propiedad privada de esas empresas? Eso fue uno de los factores, sí. Verdaderamente hasta el 2010 el sector alimentario se manejó bastante bien, con unos rendimientos extraordinarios, al menos para los 7 rubros básicos de alimentación. No solo nos autoabastecíamos, sino que importábamos. A partir de ahí comienzan, en el 2010 comenzó la ley de tierras, la política de expropiaciones, el control de cambios, el control de la distribución de insumos agrícolas, con una selectividad enorme para asfixiar y dejar sin capacidad productiva al sector privado. Entonces, verdaderamente el agro ha estado solo apoyado hacia unas nuevas mafias, hacia unas nuevas élites agrícolas que verdaderamente no están produciendo como se necesitaría, y a campesinos muy pequeños que no tienen capacidad de producir los volúmenes que necesitamos y que están ellos mismos muy menoscabados. Finalmente, Susana, ¿cómo es el tema de la ayuda humanitaria? ¿La ayuda humanitaria puede paliar la crisis del hambre? No, en lo absoluto. Eso es un mito enorme. Eso es así en emergencias en las que no está afectado todo el país. Podríamos, con ayuda alimentaria internacional, abastecer una zona de un país en el que hay una sequía, un área, asentamientos de desplazados o de refugiados, pero no es posible con la ayuda alimentaria, con ayuda internacional, abastecer las necesidades alimentarias de Venezuela. La última estimación que se tiene es que para abastecer al país por unos 3 meses necesitaríamos $8.000 millones. Venezuela no tiene en reservas internacionales ahorita mismo $8.000 millones. Entonces, y eso supera al menos en 5.000 veces la ayuda alimentaria que se está moviendo ahora mismo en el mundo para todos los países que están en emergencia. Entonces, los propios venezolanos que han creído que el ingreso de la ayuda alimentaria es para comer mejor, están pobres en un mito inmanejable. Verdaderamente lo poco que puede entrar de la ayuda, que es lo que estamos manejando como Cáritas y como otras organizaciones, son los suplementos nutricionales que se necesitan para que los niños con desnutrición no mueran, y para algunas que otras raciones alimentarias que llegarán quizás al 3-4% de lo que se necesita. Finalmente, Susana, para terminar, ¿esta crisis alimentaria no se soluciona si no se repone la democracia plena en Venezuela? Sabes que yo ahí tengo una opinión encontrada, y yo caigo muy mal cuando digo esto. Eso es un mito. Verdaderamente, eso desde Amartya Sen, que dijo que no hay seguridad alimentaria sin democracia, eso es verdaderamente una mentira. Tenemos países en el mundo que son totalitarismos plenos, donde no hay democracia y no hay inseguridad alimentaria en lo absoluto. Sin ir más lejos, China, Vietnam. Sí. Estos son países en los que no hay inseguridad alimentaria ahora mismo, y no se manejan con sistemas democráticos. Lo que sí te puedo decir es que todas las hambrunas del planeta están asociadas a regímenes totalitarios, y casi todas están relacionadas con patrones de abuso y patrones de menoscabo de las libertades de los países. Pero entonces, para entender la lógica, si no necesariamente un sistema totalitario o autoritario genera hambruna, citabas a China, sí, en el caso de las hambrunas existentes están relacionadas con sistemas totalitarios, de manera que la democracia en Venezuela, una democracia más plena, podría llevar una institucionalidad, por ejemplo, del sector privado para que pueda producir mejor.
Claro, sí, a un estado de derecho. Es verdaderamente el modelo de producción estatal no ha funcionado en ninguna de los modelos que se conocen, no ha funcionado, no funcionó nunca en ninguno de los modelos de colectivización de los medios de producción y todo esto. Verdaderamente lo que el Estado necesita es, pero fíjate Crucial, que esto ha sido el factor de éxito en Bolivia y en Perú, por ejemplo, en el primer mandato de Lula con su hambre cero, que fue un modelo para toda la región. Uno de los factores de éxito fue que el Estado no se asumió el papel de producir alimento y controlar los medios de producción, sino como regulador de quien sabe hacerlo. Entonces, si esto se hubiera hecho así, el propio Estado hubiese estado riéndose ahorita mismo de las sanciones. Nos agarran las sanciones sin capacidad de producir ni 2 arepas de 10 que necesita o que se come un venezolano en un día. Muchísimas gracias, Susana Raffaeli, por este análisis y estas posiciones tan interesantes. Muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.